Es delegado de una empresa constructora en Quilmes y se hizo una casa en el fondo de Varela, en la localidad de digamos, sobre Ruta 53 y Ruta 6, bien al fondo, digamos, ahí yendo para Brance. Car jugó bien, apeló todo, después las causas terminan en la Cámara sobreseídos. A mí no me entra en la cabeza como un tipo con un arma puede descargar una parte del cargador frente a un montón de gente y pasar la noche en libertad. Muy pocas veces podemos hablar de una propuesta o una postura de oposición, valga la redundancia, de la oposición, porque generalmente hacen otras cosas. Pero, ¿quiénes son la oposición? ¿Y por qué luchan? Porque de este lado tenemos en claro por qué luchamos, pero del otro lado parece que siempre atribuimos culpas y demás, pero ¿cuál es su lucha? Te lo voy a decir después de ver este fragmento, en donde vas a primero sacar tu conjetura y después ver si añadís algo de lo que te digo yo, suscribís por completo o simplemente disentís en todo. Miremos y luego les comento qué es lo que yo pienso al respecto. Estos son los muchachos de la UOCRA. Mariel, los muchachos de la UOCRA, en realidad no podemos hablar de los muchachos, son dos facciones de la UOCRA peleándose por la caja, peleándose supuestamente por quién ponía dónde, cuántos puestos de trabajo, y acá hubo piedras, estamos viendo las piedras claramente, los piedrazos, y también hay testigos que dicen haber visto algún arma por ahí hubo dando vueltas. Y hubo un herido. No sería la primera vez, ¿no?, que facciones de la UOCRA se enfrentan a tiros. Pablo, es así. Bueno, justamente la que conoce muy bien esta historia es Florencia Arieto, que está aquí con nosotros. Por eso justamente te invitamos. Bueno, claramente mirá, ahí está disparando. Claramente hay un que arma. dispara se llama Diego Tula. Yo te explico, esto no es dos peleas de facciones de la UOCRA. Esto es la banda del Lagarto Olmedo. El Lagarto Olmedo era el representante del secretario general de la UOCRA. ¿Ese quién es? Perdóname, Florencia. Diego Tula, el sicario del Lagarto Olmedo que vació un cargador y su compañero el otro. Ese muchacho, Diego Tula, barra de Defensa y Justicia, todos esos que están ahí son barras de Defensa y Justicia. Se hizo una casa, es delegado de una empresa constructora en Quilmes, y se hizo una casa en el fondo de Varela, en la localidad de digamos, sobre Ruta 53 y Ruta 6, bien al fondo, digamos, ahí yendo para Brance, en un año con los materiales de la construcción que le saca mediante extorsión a las empresas de construcción para que puedan trabajar en Varela, Quilmes y Berazategui. Lo que pasó acá les cuento. Esto es, antes se juntaron los 400 barras, esto junto comandados por Diego Tula, que responden al Lagarto Olmedo, que no tendría que estar ni siquiera, está en un crucero aparentemente el Lagarto Olmedo, pero no tendría que estar en funciones porque supuestamente la UOCRA del zona sur, digamos, de Varela, Berazategui y Quilmes, está intervenida por un tal Roja que termina siendo el cómplice del Lagarto Olmedo. Pero les cuento, ¿qué pasó acá? Hay una empresa que contrató a la municipalidad de Berazategui para hacer una construcción de casas sociales, ¿sí? La empresa constructora puso, digamos, trabajadores genuinos de su propiedad, o sea, los contrató, un delegado que votaron sus compañeros. Entonces, la gente del Lagarto Olmedo, a través de la barra de Defensa y Justicia y todo esto que hicieron, fueron a poner su delegado. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos pones tu delegado, este es el mismo sistema que el Pata Medina, para que entienda la gente en la casa. Esto es, te pongo el delegado, te tomo la obra, a partir de ahí yo te pongo los empleados, vos me comprás la vianda y te pongo la seguridad. La seguridad, quiero decirle, porque los conozco tanto, hace 12 años, por ejemplo, que lo denuncié al chaqueño Rodríguez, por ejemplo, que es un barra independiente de seguridad de Olmedo en la UOCRA. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron 400 tipos en la IPF de Plátanos, comandados por Diego Tula, que es el sicario de Olmedo, y fueron a poner su delegado a la obra en construcción. Los obreros, los trabajadores ahora podridos de la mafia sindical, porque esto es lo que deja en evidencia que el sindicalismo argentino no representa a los trabajadores, solamente se sostiene porque el Estado lo sostiene, si no, no tiene legitimidad en los lugares de trabajo. Los trabajadores defendieron a su delegado. El delegado de esta obra terminó con 2 tiros. Por suerte está fuera de servicio, está fuera de peligro. Entonces, como no quiso entregar su lugar, había sido votado por sus compañeros que estaban trabajando, le metieron 2 tiros, Diego Tula
y después hay otro que se llama el Ojón Cañete, que el Ojón Cañete estuvo en un bloqueo que yo tuve en el 2021 ahí en Hudson, también en Berazategui, en una constructora. O sea que toda esta gente yo la denuncié, el juez Agüero de Quilmes la sobreselló, la jueza Patalena y Caruso, la Cámara de Quilmes, lo sobreseyeron, ahora estoy en la corte, pero todos protegidos por el peronismo, kirchnerismo que pone jueces y fiscales. Quiero que mostremos ahora un poquitito más a Diego Tula apuntando, recién lo veíamos. Es la persona, ahí está, es la persona con la camiseta color naranja. Queijeiro lo estamos viendo claramente, es un arma que está disparando, entendemos, porque hay otra persona que tiene 2 heridas de bala, aparentemente y por suerte fuera de peligro. Cuando alguien, por ejemplo, ve a alguien de la justicia, ¿no? Un fiscal, pienso, ve en este momento La Nación Más y ve estas imágenes, ¿qué tiene que hacer? Porque yo no me explico por qué Diego Tula va a pasar en libertad la noche de hoy. Mira, tenés un concurso de delitos ahí. Tenés el 104, que es el que dispara con un arma de fuego. Después, si es más de 9 milímetros, tenés un arma más de 9. Era 9. Ya es arma de guerra, entonces tenés un agravante, si hay heridos, hay muertos. Pero la verdad que me sorprendió Florencia estando dentro del lineamiento de Florencia. Yo, más allá de esos delitos... yo veo que acá hay una mafia, una asociación ilícita, donde, ¿qué es lo que necesita que tiene que tener el fiscal? Para no decir otra palabra, tiene que tener las agallas de hacer su trabajo, porque si hay una asociación ilícita, donde hay un grupo de choque que está identificado, acá hay una senadora que está diciendo cómo son las cosas, un fiscal tiene que hacer su trabajo, más allá que tiene que tener una banca, un lineamiento de la población general. Yo te digo sinceramente, voy a cortar una lanza por los fiscales. Tienen miedo los fiscales, yo creo, y hay alguien que lo banca. Sí, el fiscal Hichazo, que está en Berazategui, hizo una investigación en donde nosotros probamos. Hay un video mío que está subido a todas las redes, cómo me aprieta la banda. Me aprieta a mí sola, a mí no tengo miedo, porque ahí me acompaña el Arcángel Miguel. No tengo miedo y los voy a vencer, porque a mí no me van a quebrar. Pero bueno, son bandas, hace 4 años, 2021, los sobreseen, y las cámaras de apelaciones, quiero decirlo porque es importante, y lo digo como senadora de La Libertad Avanza, que nos opusimos en soledad al nombramiento de todos los funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires están puestos por el kirchnerismo. Entonces, si esta gente responde al kirchnerismo, es más, Tula era hombre de Aníbal Fernández de Quilmes, estuvo preso por narco. O sea, este tipo no puede estar ni un minuto más libre. No hay ningún motivo para que esta persona... Tienen muchísimo poder, donde es difícil que después un fiscal... ¿Sabes lo que pasa? Que después yo entiendo el lobby, el cabildeo, el poder, pero... o lo terminan echando. No, el fiscal jugó bien, apeló todo, después las causas terminan en la Cámara sobreseídos y no tiene chance el fiscal de avanzar. Pero la verdad que los fiscales avanzan, los jueces... Se necesita un movimiento político más allá del poder judicial. Pero recordaba que Macri intentó hacerlo y pudo hacer lo que pudo, digo, porque después terminaron todos libres también. ¿Te acordás cuando Vidal gobernadora, digo, con las denuncias y demás? O sea, ¿qué manejan, no? Digo, como para que nadie pueda avanzar contra ellos con todas las denuncias. Sí, igual ahora vamos a seguir con este tema. Esta historia que les acabamos de mostrar no comenzó y miren lo que ocurría en el año 2021. Que como yo estaba en el medio de la patota, me filmo para que vean que era yo. Ese es el bloqueo. ¿Ahí te estaban agrediendo? Sí, de una pyme. ¿Sabés qué? Van a ir todos presos. Me cueste 10 años. Como ya no va a caer, van a caer todos. Pero bueno, eso yo tenía que garantizar, asegurar la prueba de que realmente eso era la entrada. Esa era la entrada. Hay un country que se llama Puerto Nizuc que se estaba haciendo en ese momento. La empresa pyme que fue a hacerle el bloqueo está haciendo la parte interna de las calles. Fueron y los bloquearon. Cuando hay otro video mío en aquel momento que yo muestro a los trabajadores de la compañía que están a un costadito y no tiene nada que ver, esa es la patota de Olmedo, es la misma que vino a balear ahora a otra empresa. Entonces, ¿qué necesitan? Entrar a las compañías para meter a su delegado, ninguno viene a trabajar, O sea, vos me decís, es la gente de ellos, los delegados de ellos, la vianda de ellos y la seguridad de ellos. Entonces se llevan una bolsa de plata por nada, se les recontra encarecen los costos, que en este caso de hoy paga la Municipalidad de Berazategui, ¿me explico? El sobrecosto que genera la mafia dentro, laboral, lo paga el ciudadano de Berazategui, o sea que por donde lo veas no cierra. Esto es 2021, iniciamos la causa, insisto, el fiscal Hichazo, una investigación, esto ya estaba todo probado, entregué el celular, se certificó que efectivamente
tiempo y forma, no estaba editado, no había nada. El que está, en un momento dado van a ver que, porque esto era época de post-pandemia, hay uno que está con un celular blanco, ese que está con la mano en el bolsillo, que está con un celular blanco y con ese que está con un, como un tapaboca, ese es el Ojón Cañete. Es el que hoy estuvo también tirando tiros en la pyme de construcción del que tuvieron hoy. Entonces, lo que digo es, si hubiera funcionado la justicia, hoy no tuviéramos tenido esto, los costos hubieran bajado, seguramente hubieran terminado la obra, digo, porque no es solamente la vida humana que estuvo en peligro. Ese tipo, sí. Yo les mandé una foto después para que la veamos bien, vamos a recuperar la UOCRA, dice, ese es el Ojón Cañete, yo lo tengo denunciado en el 2021. La impunidad de la Cámara de Quilmes, Pataleta, no sé cómo se llama, Patricia Pataleta, de la jueza, Mascaruso, que es el juez, todos puestos por el kirchnerismo, los sobreseen. Obviamente no está terminada la causa, nosotros somos perro de pelea, estamos en la corte, pero todos libres e impunes. Son los que hoy fueron a hacer lo mismo. Antes se juntaron, te cuento, la YPF de Plátanos, la barra de Defensa y Justicia comandada por Tula. Y a todo trabajador que pasaba para la obra lo molían a palo. Le robaban la mochila, porque esta gente tiene que saber el pueblo argentino. No defiende el trabajo argentino, ni la fuente de trabajo, ni a los trabajadores. Es mafia que se llena los bolsillos para ellos. Entonces se tiene que terminar. Este sindicalismo no va más. Ahora, que necesitamos sindicalismo que represente a los trabajadores, yo soy la primera defensora. Cuenten conmigo. Pero no este sindicalismo mentiroso, mafioso, millonario, con el cuero de los trabajadores. Esto es lo que no puede pasar y armado, ahora. ¿no? Y armados. No, Pero aparte es la conjunción barra brava sindicato. Los barras están pagos por la cuota sindical del trabajador que lo obligan a pagar. Bueno, y va a haber algún pago también para la parte de la justicia y de la política, digo, ¿no? Porque si no... Mientras que siga habiendo kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, no esperen que nosotros podamos hacer algo. Hay que sacarlos de los territorios. Insisto, te cuento otro dato, un dato, porque yo tengo mucha info. Te cuento. La sede de la UOCRA siempre estuvo en Quilmes. ¿Cómo aparecen en Varela haciéndose los power? Olmedo empieza a generar mucho poder como se empezó a abrir sedes. Pereira, histórico intendente de Varela, parte del problema del empobrecimiento de Varela que parece Afganistán, no quería que Olmedo le quería meter una lista, una interna quería hacerle. Sí. Entonces, para no hacer la interna, le dijo, no, dejá venir, yo te doy, con la plata del pueblo de Varela, no, yo te doy una sede, abrí la sede, ampliate, abrí la sede del sindicato acá. Ahora, acá hay un rol que hay que definir también. Supuestamente la sede de la UOCRA Varela Quilmes Berazategui está intervenida por la central, por Gerardo Martínez. Me parece que Gerardo Martínez no está entendiendo la complejidad de la situación porque tiene como interventor a un tipo que se llama Rojas, que es cómplice de Olmedo y permite todo esto. Bueno, hace muchos años que está al frente del sindicato. Es raro pensar que no esté entendiendo. Capaz que, bueno, mira para otro lado. Doctor. Sí, a ver, la investigación que tendría que hacer un fiscal en el Ministerio Público Fiscal tampoco es tan compleja donde necesita tanta prueba. Necesita las agallas para hacerlo, porque cualquier obra que ustedes han pasado, importante, habrán visto los carteles que dice UOCRA presente y hasta a veces unos carteles que son carteles mafiosos, conducción, dándose la mano. Sí. Cualquier intervención o investigación donde citan a estas constructoras y tengan que de alguna manera dar en detalle, el testigo no puede mentir, sí el imputado. O sea, tienen que ir y decir la verdad. Pueden hacer investigación, pero es tanto el poder que tiene esta gente, es tanta el apriete que hacen en forma violenta, con grupos de choque. Sí, pero perdóneme, a mí hay algo necesita... Hay algo que no, yo entiendo que ustedes conocen de esto muchísimo y hay cosas que como que las tienen naturalizadas porque, repito, conocen mucho de este tema. Yo no conozco casi nada de este tema. A mí no me entra en la cabeza como un tipo con un arma puede descargar una parte del cargador frente a un montón de gente y pasar la noche en libertad. Bueno, eso básicamente es lo mismo que como nadie entiende que una persona... no en un enfrentamiento de trabajadores, descarga un cargador contra una víctima de un robo sin sentido alguno, simplemente por robar básicamente la propiedad de esa persona y lo mata. Pero eso sucede en la provincia de Buenos Aires como en tantas otras provincias, porque se garantizó durante muchísimo tiempo, políticamente y legalmente, y también se ha promovido culturalmente el delito. ¿Y esto por qué? Porque para poder ganar las elecciones bajo la mentalidad de, podríamos decir kirchnerismo, podríamos decir peronismo, porque esto viene de mucho antes. Y ahora vamos a hablar de los sindicatos.
durante esas épocas realmente había que ganar las elecciones. Y no se ganan las elecciones para ellos en una competencia justa con promesas que iban a ser cumplidas. De hecho, si hubiesen cumplido al menos, no quiero tirar un número para ser muy malo, pero al menos un tercio de las cosas que prometieron y hubiesen aplicado medidas realmente efectivas, esto no estaría ocurriendo. Pero la política necesita esta clase de enfrentamientos para luego poder, de alguna manera, y cuando hablo de la política estoy hablando de la política argentina que tuvimos hasta que ganó Javier Milei y la que todavía está en la provincia de Buenos Aires como en tantas otras provincias. Necesita de esto para generar, ¿qué? Ya hablamos muchas veces, aparatos clientelares. Pero, respondiendo esta pregunta, nosotros, los liberales, defendemos y luchamos por la libertad. Y acá es donde entra el tema de los sindicatos. Y ahora vamos a responder cuál es la lucha de ellos. Pero nosotros vamos a hablar de nuestra lucha en este caso. No, nuestra lucha es contra esto. Pero lo que tenemos que hablar los liberales y subir la vara es que si los sindicatos son necesarios o no. Y esto no va que yo te voy a decir que no son necesarios. Quizás lo sean, porque cualquier liberal va a entender que para todos los trabajadores, los que trabajamos, si nos quieren decir, mirá, yo soy una entidad que represento a los trabajadores de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo raro, pero mío. Yo represento a los que trabajan en redes bueno, con abogados no puedo poner ejemplo de tal colegio, pero más o menos un sindicalismo raro. Pero pongamos, vamos a ser los que trabajan en redes. Y yo voy a decidir si a mí esa persona, con lo que realmente ofrece, con lo que realmente puede hacer por mí, para beneficiarme de una manera correcta y no andar afectando a otra persona, me represento o no. Si hay varias personas que convalidan esa representación, van a poder tener fuerza, no de lucha, de defensa. ¿De quiénes? De a quienes representa. Es una situación que sucede también en la política. Ahora, cuando esa representación es cooptada y es básicamente una representación que es coactiva, es decir que yo te represento, no tenés opción de decirme sí o no, yo te represento. Vos laburás acá de tal actividad, te pagás obligatorio y voluntario. Y si no pagás el voluntario, se pudre. Pasa mucho. 2%, que 2,5%. ¿Qué pasa? Esa representatividad es mentirosa. Y lo que hay son una runfla de parásitos que parasitan, valga la redundancia, el dinero de los que se rompen el lomo trabajando y se dignifican día a día. Y agarran una gran porción de ese dinero para destinarla a la creación de algo muy fuerte que responde la pregunta esta, que se llaman las cajas políticas, que se dan tanto en el sector público, caso Wokra o lo que sea, o en el sector privado, en sindicatos que no tienen mucho que ver con lo público, sacando la línea oscura por detrás. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esas cajas que tienen dinero tienen que tener partes alícuotas destinadas a delincuentes o reincidentes en delitos, o incluso personas violentas con portación de arma ilegítima, o con títulos, como dijo la senadora, de sicarios ante la sociedad, ahí es donde se producen estos enfrentamientos entre ellos. Pero no es por la plata que les corresponde, es por la plata de los que trabajan. Las personas que trabajan de verdad no están en ese enfrentamiento. Con lo cual ahí responde la pregunta, ¿hay demanda de ser representados por un sindicato? Mi respuesta sería, y por eso quiero ver si escriben o no, habrá que ver si realmente los trabajadores se sientan representados por los sindicatos que hoy en día plantean el paradigma de la política anterior. Y habrá otros sindicatos que por ahí dirán, miren, como de alguna manera veo que el liberalismo es algo que está bien y deben elegirme o no, se expondrán a tratar de estar en esa competitividad sana, sin tiros, sin cajas que se puedan robar de lo que sea, que realmente puedan hacer negocios, qué sé yo, con la parte de turismo sindical, que más de uno se habrá ido de vacaciones con descuentos sindicales. ¿Entienden? Entonces, de esa manera se pueden poner a competir. Yo la verdad es que dar mi opinión acerca de si los sindicatos tienen que estar o no, se las puedo dar si quieren. La realidad es que yo sé que en cuanto a derechos voy a hablar, son personales.
mis derechos, los que yo tengo como persona, por ser persona, mi vida, mi propiedad, que en este caso sería el dinero y demás, prefiero administrármelo yo, prefiero que no me los administre otro, porque la eficiencia que siento que le voy a dar yo va a tener la consecuencia de lo que yo decida, es decir, lo hablamos muchas veces, en mi libertad de elegir en qué voy a terminar aportando mi capital en aras a mi vida normal, va a tener una consecuencia que me va a afectar a mí y va a ser dirigida por mí. Si un aparato sindical lo va a utilizar para poner o apuntalar políticos, quizás ese no sea mi fin y yo quiera comprarme una bicicleta. ¿Entienden? Entonces, esto de la coacción acerca de las cajas y demás, la lucha de ellos son cajas para eso. La pregunta es, que ellos luchen por sus cajas y que generen afectaciones graves a la vida humana, incluso se puede producir un hecho de asesinato, que sean con dolo, con culpa, como sea, realmente para mí hay dolo, no es relevante para la política que necesitamos hoy. Entonces, ¿por qué durante tantos años los sindicatos fueron parte de las decisiones de los argentinos? ¿Por qué si los que representan en este sistema que dice que es representativo y realmente no sé qué tanto te puede representar un golpista en la Cámara de Diputados o Senadores? En la Unión por la Patria hay un montón y en la izquierda también, pero más allá de eso, digo, ¿qué tanto le sirve a los argentinos que quieren trabajar y progresar? ¿Qué tanto aporta para el progreso de la República Argentina esta gente y la gestión de esta gente? Y aquí lo voy a traspolar a Kicillof y sus medidas de carácter socialista, justicialista o como Perón lo haya querido llamar en ese momento. No sirven de nada. Porque Kicillof hace mucho tiempo que está en la provincia de Buenos Aires y realmente la inseguridad se incrementó. Realmente si Kicillof hubiese sido una persona que se hubiese ocupado realmente de, creo yo, el problema principal de la provincia de Buenos Aires, más allá que a nivel nacional la inflación obviamente fue un tema y es terrible, la disminución de la inseguridad hubiese realmente ocurrido, pero la realidad es que le importó muy poco la vida humana y de dónde salían los focos. No solamente es en los robos, no solamente es en los hurtos, no solamente son homicidios en ocasiones diferentes, no solamente son homicidios por violencia de género, no solamente son homicidios que luego son capitalizados políticamente, también hay homicidios que se dan en riñas, en luchas por defensa de las cajas políticas que ellos incentivan a crear, que Kicillof incentiva a crear, que Cristina Fernández incentivaba a crear. Entonces, la batalla nuestra es recuperar esa representatividad política, sea quien sea, pero que sea una persona honesta para poder luchar por los argentinos, para que puedan, en su libertad económica y en su carga de su elección, poder ser libres. Y el peso de la palabra libertad debería tomarse mucho más en serio de lo que se toma aún hoy con la figura de Milei poniendo la libertad allá arriba. Entonces, para poder hacer eso seriamente, necesitamos poner el ojo en los representantes que va a haber de cara a 2025, de cara a 27. La realidad es que pueden estar a favor o no de los sindicatos. Eso no te va a tildar de kirchnerista, peronista o no peronista o más liberal que otra persona. La realidad es que acá lo que tenemos que hacer es que luego de que se está haciendo un esfuerzo enorme para bajar la inflación y que se reactive la economía en Argentina, también tenemos que poner nuestro grano de batalla cultural de no permitir más esto. Y eso se hace en la justicia, sí es cierto, por fiscales, pero también con denuncias particulares. Si nosotros de alguna manera no fomentamos que existan abogados que defiendan bien a los particulares frente a jueces kirchneristas y que no tengan salida frente a las leyes, no va a pasar nada. ¿Cómo se hace eso? También legislando, teniendo gente idónea que pueda legislar. Idónea no hace falta ser abogado como yo, quédense tranquilos, puede ser cualquier persona que tenga sentido común de cómo van las leyes y que esté, aunque sea bien asesorado. Pero la realidad es que eso no sucede hace mucho tiempo, porque el cargo político no se ha utilizado para representar a nadie ni defender nada, se ha utilizado para cobrar del Estado y vivir y tener una vida alejada del peligro que generan los propios políticos. Yo no sé quién puede refutar esto que acabo de decir y de qué manera, pero es la mera realidad, es lo que ha ocurrido en Argentina durante muchos años y lo que yo creo que se va a extinguir, porque al argentino le costó mucho encontrar una alternativa para votar. Y entiendo
En la provincia no vas a poder votar a Milei y habrá otra cara que te guste o te disguste, lo que sea. Pero si hay una alineación política en base a las ideas de la libertad y no a una persona, todo va a ir mejor. Porque en el liberalismo la defensa de la vida y la propiedad son muy importantes. Y además la libertad económica, de saber si yo aporto un sindicato o no, sin que te hagan un bloqueo, por ejemplo, también en una pyme. Tener una pyme y que me hagan un bloqueo porque de repente se les cantó a ellos entorpecer la vida laboral de las personas. Tener una relación de confianza con los trabajadores y el jefe. No debería ser un conflicto, debería ser un apoyo mutuo y recíproco para cada uno crecer en la proporción que le corresponde en base a la meritocracia y el capital aportado. Tanto capital humano como capital estoy hablando de capital en monetario, ¿entienden? Entonces hay que volver, no sé si volver o crear a un sistema que realmente sea un sistema justo y libre. Y para eso necesitas que los individuos tengan libertad económica, libertad individual, no que sean guiados como corderos hacia cajas. Esto haciendo la similitud con lo que dijo el presidente Milei. Él no vino acá a guiar corderos, vino a despertar leones, pero más allá de la frase épica, el león es una persona que es libre, decide sobre otros, no, da una orden, después los otros deberán ver si siguen o no. En su manada, el león da una orden, y si no, hacete león y anda aparte y hace tu vida. La realidad es que esa sería la premisa principal. Pero todo lo que diga Milei va a ser tergiversado y llevado a otro lado, porque a los colectivistas estos les conviene la disputa, el desorden y el enfrentamiento entre las diferentes personas que hay en la República Argentina, porque a través de ese enfrentamiento y ese caos ellos pueden hacer maniobras para generar cajas y robarse todo. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Déjame tu opinión, que es muy importante. Chau.